Visitar mi canal de YouTube. Vamos a ver la segunda parte de quinolonas. En la primera parte de quinolonas vimos todo lo que era el mecanismo de acción y la clasificación en función a su incorporación de átomos de flúor. Aquí lo vamos a ver por clasificaciones clínicas. En la primera parte vimos que existían unas quinolonas que no tenían la incorporación de un átomo de flúor, se llamaban no fluoradas. Estas son las quinolonas de primera generación como ácido nalidíxico y oxolínico. Luego, en función a la incorporación del átomo de flúor y su aumento a la cobertura antimicrobiana, vamos a clasificarlas por segunda generación con un aumento de cobertura contra gram positivos, tercera generación con cobertura antipseudomónica y cuarta generación con cobertura contra anaerobios y microorganismos atípicos. Las de primera generación tienen un espectro reducido porque ya mencionamos que solamente tienen cobertura contra gram positivos, entre ellos tenemos las quinolonas no fluoradas. Tiene buena actividad contra enterobacterias, no tiene casi actividad contra positivos y atípicos y permiten predecir la resistencia, eso lo vimos en el video anterior, cuando revisamos que las de primera generación podían presentar resistencia cruzada y podemos predecir resistencia de todas las fluoroquinolonas. Ellas alcanzan niveles plasmáticos insuficientes y de muy corta duración. Por eso no son eficaces para el tratamiento de infecciones sistémicas, además tienen una baja distribución y su uso clínico está casi limitado exclusivamente en infecciones del tracto urinario. Luego tenemos las quinolonas de segunda generación, donde vamos a tener la norfloxacina y ciprofloxacina. Ya ellas tienen la incorporación del átomo de flúor, aumenta su espectro porque tiene mayor actividad contra gram positivos, alcanza mayores concentraciones mínimas inhibitorias o mejores concentraciones mínimas inhibitorias, pero no tiene actividad contra típicos, es nula su actividad. El uso clínico de estas va a estar, limitado a infecciones enterales y algunas infecciones de tracto urinario. Entonces, recordar que segunda generación no tiene actividad contra típicos y aumenta la actividad contra gram positivos. Aumentamos en generación, vamos con tercera generación, donde tenemos levofloxacina y gatifloxacina. Aquí tenemos un aumento considerable en la actividad contra gram positivos. Tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa y cobertura contra típicos como Mycoplasma pneumoniae. Buenas concentraciones plasmáticas, la levofloxacina tiene una biodisponibilidad cercana al 100% y no presenta cobertura contra anaerobio. Entonces fíjense cómo vamos aumentando la cobertura en función a las generaciones. Muy usadas en infecciones respiratorias y ahora vamos a introducir un concepto que se denomina quinolonas respiratorias donde entra la levofloxacina. El máximo representante de las quinolonas de cuarta generación es la moxifloxacina. Tiene cobertura contra gram negativos, gram positivos y neumococos y una mayor actividad contra micobacterias y contra anaerobios, cosa que no tenían las de tercera generación. Revisemos entonces primera generación, gram negativos, segunda generación, gram negativos y gram positivos, tercera generación, pseudomonas y atípicos, y cuarta generación incorporamos la cobertura contra anaerobios. En relación a los aspectos farmacocinéticos, les comenté que tienen una buena absorción oral. La levofloxacina tiene una biodisponibilidad cercana al 100%, ya lo vamos a revisar. La presencia de alimentos no reduce la absorción oral y tiene buenas concentraciones. Las concentraciones plasmáticas de la levofloxacina alcanza casi, son similares a la administración endovenosa. Hay una característica farmacocinética muy importante, que es que ellas tienen una muy buena penetración al lecho extravascular. ¿Por qué se debe esto? En primer lugar, por una escasa unión a las proteínas plasmáticas, por un bajo grado de ionización y por una elevada solubilidad en agua. Esto le va a dar una característica farmacocinética que es la penetración a la mucosa bronquial, la mucosa gástrica, riñón, pulmón, líquido sinovial y el lecho prostático. Aquí tenemos desglosados lo que es la biodisponibilidad, la semivida y la unión a proteínas plasmáticas. Fíjense que la levofloxacina tiene una unión al 24%, es bastante baja, y el nalidíxico es la que tiene mayor unión a proteínas plasmáticas y es de primera generación. Como les mencioné, el bajo grado de ionización, la solubilidad en agua y la unión a las proteínas plasmáticas es lo que le da la característica del transporte al territorio extravascular y alcanzar buenas concentraciones en la mucosa bronquial, en la mucosa gástrica y en el tejido prostático.
La eliminación de estos fármacos, casi todas son por excreción urinaria. Fíjense que la levofloxacina en 80% por excreción urinaria, puede ser por filtración glomerular o secreción tubular activa. Y la moxifloxacina presenta metabolismo hepático. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal reduce la concentración plasmática de estos fármacos. Mencioné que tiene buenas concentraciones intracelulares, alcanza buenas concentraciones en macrófagos y polimorfos nucleares. Hay que evitar el uso en el embarazo, atraviesan placenta y líquido amniótico. Tiene diferentes vías de eliminación, ya las mencionamos, pero principalmente son a nivel renal. Nor, cipro y ofloxacina se eliminan por los dos mecanismos, por filtración glomerular y por secreción tubular activa. Hay que hacer ajustes en caso de enfermedad renal mediante clearance de creatinina. Múltiples efectos adversos, aunque son fármacos bien tolerados, entre ellos pueden ser reacciones gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad, cefaleos. Pacientes con antecedentes de convulsión pueden tener disminuir el umbral epileptógeno, pueden producir hipotensión, sobre todo cuando se administra rápido vía endovenosa, y la gatifloxacina puede producir alteraciones de la glicemia en ancianos. Sin embargo, hay tres efectos adversos que no podemos olvidar, que son, digamos, los más específicos, que son, vamos de abajo para arriba, la prolongación del intervalo QT, sobre todo en gati, moxifloxacina y levo también puede darse, la rotura del tendón de Aquiles o rotura tendinosa, sobre todo en pacientes adultos mayores, y cuando se administra con AINES pudiese presentarse alteraciones neuropsiquiátricas. Esto se debe por un aumento de la separación del GABA en el espacio presináptico. También puede darse intranquilidad, inquietud, y eso puede presentarse cuando hay una administración rápida endovenosa de levofloxacina. Como hemos visto en farmacología, warfarina y teofilina son fármacos que pueden interactuar con casi todos los fármacos y las quinolonas no se eximen de esta interacción. También hay algunos antiácidos que contienen sales de aluminio que pudiesen reducir la absorción de las quinolonas. Vamos a los usos clínicos. Mencioné en reiteradas ocasiones que se usan en infecciones urinarias, las de primera generación, las fluoroquinolonas también, aunque tienen un aumento del espectro más amplio, y cipro y norfloxacinas pues tienen un buen uso para la pilonefritis, cistitis e infecciones complicadas. Sin embargo, la aparición de la resistencia contra la ciprofloxacina es cada vez más creciente. Entonces hay que tener precaución y no utilizarlo de primera línea, y cuando lo usemos siempre sea con antibiograma de por medio. En vista de la buena penetración en el lecho prostático, se usa en el tratamiento de la prostatitis crónica, sobre todo norfloxacina y ciprofloxacina. A pesar que no tienen actividad contra Treponema pallidum, tiene una muy buena sensibilidad contra Clamidia trachomatis y Haemophilus ducreyi, por tanto se usan en enfermedades de transmisión sexual como cervicitis, uretritis por clamidias, endometritis y salpingitis asociado con metronidazol, y a pesar de que hay una creciente resistencia, pues son de primera línea para la cervicitis y las uretritis por clamidias. Llegamos a uno de los usos clínicos más importantes, y es en infecciones respiratorias, a lo que vamos a denominar quinolonas respiratorias. ¿Qué son las quinolonas respiratorias? Son aquellas que tienen cobertura contra Haemophilus influenza, neumococo, Moraxella catarrhalis, tienen cobertura antipseudomónica y a su vez tienen cobertura contra Mycobacterium y Mycoplasma pneumoniae. Estas van a ser básicamente la levofloxacina, gatifloxacina y moxifloxacina. Un buen uso en exacerbaciones infecciosas de EPOC y neumonías adquiridas en la comunidad, en exacerbaciones infecciosas en pacientes con fibrosis quística y en neumonías no aspirativas por bacterias aerobias gram negativas. Sin embargo, es importante recalcar que la moxifloxacina tiene cobertura contra anaerobios. Entonces, quinolona respiratoria es un concepto que está determinado por la cobertura contra Haemophilus influenza, neumococo, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas y atípicos como Mycoplasma pneumoniae. Eso define una quinolona respiratoria, y vamos a involucrar levofloxacina, gatifloxacina y moxifloxacina. Por último, y no por menos importante, las infecciones gastrointestinales tienen buena cobertura para E. coli enterotoxígena, shigellosis y en infecciones tifoideas en pacientes VIH-Sida. En infección de piel y tejidos blandos, en infecciones óseas como osteomielitis crónica, sobre todo en tratamientos prolongados, en infección de pie diabético en combinación con otros fármacos, profilaxis contra Mycobacterium avium en pacientes inmunocomprometidos, para aquellas personas, sobre todo personal de salud que ha estado en exposición del meningococo. La ciprofloxacina, una dosis única, sirve para la profilaxis en pacientes
en personas con exposición a pacientes con meningitis meningocócica y carbunco y tularemia. Con esto cerramos el repaso de las quinolonas. Gracias por visitar Ertapenem. Aquí está el correo electrónico para cualquier duda, sugerencia o cualquier otro tema que quieran discutir. Nos vemos en una próxima oportunidad.